Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y como ya estuvieron viendo en el título, me voy a estar fabricando mi propio carro portaherramientas. Así que ya compré los elementos para poder fabricarme el carro. Vamos a hacer un carro de metal madera, es decir, un marco, una estructura de metal, y los paneles lo haremos con estas placas Finger de madera que son de 18 milímetros de espesor. Estos son unos caños estructurales de 20 por 20. Al final me resultó un poco chico, o sea, yo quería que tenga la misma medida que las placas. Me resultó un poco chico, lo veo, pero bueno, yo creo que va a quedar de todas formas igual resistente. Y acá están unos cuantos accesorios que me van a permitir conformar todo el carro, ¿no? Acá tenemos las ruedas. Como les dije, voy a utilizar unas ruedas bastante grandes. Estas son de 100 milímetros de diámetro. Bueno, aquí tenemos todos los rieles para conformar los cajones. Estos son unos kits de rieles tipo telescópicos. Bueno, compré también pegamento para madera, unos cuantos tornillos y bueno, pintura para pintarlo después. La idea de este proyecto es hacer algo económico y bueno, lo mejor posible. Voy a obviamente tratar de que me salga lo mejor posible. En principio la idea es hacer una cosa así. Estuve ya más o menos calculando la cantidad de material que necesito y acá los metros cuadrados de madera y todo eso, porque esas placas de madera, como ustedes ven así, en realidad no vienen así, sino que son de 3 metros, ¿sí? De 3 por 1,2. Entonces, analizando un poco cómo viene la madera esa, fue que yo diseñé mi carro portaherramientas. Sí, como pueden ver, tiene de 60 por 50 de profundo y por 70 de alto. Si la placa viene de 3 metros por 1,2, yo le pedí a los del aserradero que me las cortaran a las placas en 4. Así, de esta manera, yo lo podía traer en el auto 60 centímetros por 1,5. En total compré 2 placas, así que tengo 8 de estas piezas que me van a servir para conformar todos los laterales y todos los cajones. Con este corte yo ya tengo la medida de 60 centímetros, que es para el ancho, ¿no?, de mi cajón. Y ahí lo puedo ir dividiendo. Por ejemplo, si lo divido en 3, tengo 60 por 50 y ahí tengo para conformar, por ejemplo, la tapa superior, la tapa inferior y cada uno de las bases de los cajones. Por supuesto que para los cajones va un poquito más pequeño, ¿no?, porque va en la parte de adentro, pero el material me va a alcanzar. Y lo mismo para las tapas de los laterales, esto que voy a necesitar que sea de 70 por 50. Yo aquí, teniendo esto de 60 por 1,5, ¿sí?, lo corto unos 10 centímetros y voy a tener los 50 por 70, acá otro de 50 por 70 y me van a sobrar 10 centímetros que me puede servir para hacer una de las tapas de los cajones. Los cajones van a ser de 8 centímetros cada uno, acá está mejor presentado, van a ser de 8 centímetros cada uno, en total van a ser 7 cajones, menos los dos últimos que van a ser un poquito más grandes. Estos van a ser todos de 8 centímetros, que este va a ser de 10 y el último de 20 centímetros. Haciendo cajones de 8 centímetros de alto, el interior prácticamente me va a quedar de 6 centímetros, un poquito más. Pero esas medidas van re bien, porque ya estuve mirando los carros que conseguí por internet y bueno, prácticamente los cajones son, en serio, de 4 nomás centímetros de profundo para toda la parte donde van las herramientas, ¿no? Y evidentemente alcanza bien porque, por ejemplo, si yo quiero colocar este martillo, por ejemplo, que es otro de los más grandes que tengo, otra herramienta grande, tiene 4 centímetros y medio, así que también para mi configuración 6 centímetros por cada cajón va a ir re bien. Y bueno, por supuesto, es el objetivo que me salga mucho más barato que comprarme uno, porque ya estuve mirando en Mercado Libre a ver qué hay y filtramos todo por de menor precio a mayor. Bueno, estos son todo cajitas recién, los que se parecen a los que yo quiero. Miren, esto más o menos podría ser uno. A ver. Bueno, acá hay uno, ¿ves? 62.000 pesos. Acá hay otro, 63. Está filtrado de menor a mayor precio y ven, recién por ahí empiezan a aparecer esos precios elevadísimos. Y yo hasta ahora lo que gasté para adquirir todos estos materiales, tenemos 4.600 en caños, estaba 2.000 y pico cada uno, 14.000 en placas, porque estaba 7.000 cada placa, de 3 metros por 1,20. Y todo esto que gasté en ferretería, que fueron 8.000 pesos y pico más o menos. Bueno, y de la pintura ni hablar, porque bueno, esto viene de la mano
de la gente de Pinturas Misioneras. Así que compré esmalte sintético negro para la parte de metal y un amarillo para pintar las placas de madera. Pero bueno, por decirle un número cualquiera, no sé, tenemos 600 y 400 pesos lo que valdría esto. Pero bueno, yo quiero agradecer a la gente de Pinturas Misioneras que siempre está colaborando con mi canal. Y ahí, por redondear nomás y darle un número cualquiera y exagerar un poco, tenemos 30.000 en materiales. La mitad de precio de lo que vale uno en el Mercado Libre, que además son de 5 cajones nomás de eso. Yo me estoy por construir uno de 7 cajones. No sé cuánto debe valer uno con esa cantidad de cajones en este momento. Así que bueno, voy a arrancar entonces a hacer eso. Lo principal va a ser hacer la estructura de metal. Voy a arrancar a cortar los caños, hacer la estructura, pegarle una buena soldada y después arrancamos a hacer los cortes en la madera para hacer las placas laterales y los cajones. Así que me voy a poner manos a la obra y arranco a construir este carro de herramientas. Make it take the wish, make it pop, make it. She take it low, she fine as hell, she bout to do. She doing a thing out on the floor. Taking me some new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me singing, hey, oh, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, wish make it take the wish make it pop, 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 pop. Rain falls, just don't stop. I ain't got the move, I can sit, watch. In the fantasy, it's plain to see just how it be. Her and me, backstroking, sweat soaking, all under my set sheet. Bitch ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. Take it so new age, you like my new craze. Let's get together.
Muy bien, ya terminé de fabricar la estructura principal del carro portaherramientas. Como vieron, el marco todo metálico con caño estructural de 20 por 20 y ya le instalé los paneles. Como vieron, corté ahí el caño estructural de 20 por 20 así para que me quede un perfil en L. De esa manera le pasé unos puntos de soldadura en el medio y uno en el extremo superior e inferior para poder fijar los paneles de manera de que me queden así al ras, excepto bueno aquí al frente que hicimos solamente una plancholita porque acá no necesito nada, ¿no? Acá va al frente con los cajones. Y el último de abajo, que en este momento está todavía flojo, directamente le voy a poner unos tornillos ahí, en esos agujeros ahí de las planchuelas que soldamos para fijar las ruedas. Ahora voy a pasar a recortar la madera para hacer todos los cajones que van a terminar de conformar el carro portaherramientas. Y bueno, para sacar la medida de los cajones, lo que estuve haciendo fue, bueno, ya me adelanté y ya instalé el cajón inferior. Ahí ya está puesto con las guías y todo. Acá le puse un tornillito para poder estirarlo. Miren qué bien que esto se abre. Todavía no hice la tapa al frente, eso lo vamos a dejar para el final. Acá después llega un punto en donde hace un pequeño clic en donde se traba. De esa manera el cajón no se va a abrir con todas las herramientas cuando uno esté desplazando el carro. Bueno, como sabemos, lo que yo tengo acá de altura son 70 centímetros, de los cuales, como dije, voy a hacer 5 cajones de 8, uno de 10 y el último de 20. Pero eso simplemente son las tapas, o sea, la dimensión de las tapas frontales. La parte interna va a tener unas medidas menores. Para hacer la parte baja del cajón, lo que yo hice fue, a los 60 centímetros de ancho que tengo, le descuento 2 veces el espesor de las guías, 2 veces porque bueno, tenemos de los dos lados, y de esa manera le hago el corte para tener el ancho del fondo del cajón. Y para la profundidad simplemente utilicé un criterio que fue descontarle también el espesor de la guía. Y bueno, ya teniendo la medida del fondo, sale fácilmente las medidas de los laterales y la tapa trasera del cajón. Pero tuve que tener una consideración, ¿no? Para que el cajón pueda deslizar así de bien, lo que yo hice fue apoyar el fondo sobre 2 de estas retazos de goma, ¿no? Que tienen más o menos 3 milímetros de espesor. Entonces de esa manera ahora yo me aseguro que aquí abajo hay 3 milímetros de espesor. Y para darle una ubicación exactamente igual a las guías de ambos lados, lo que hice fue con este retazo de madera, o sea del lado, obviamente del lado de la estructura, no del carro, coloqué ahí el retazo de madera y en el fondo utilicé esta maderita, aquí la ubiqué así y ahí apoyé la guía acá de esta manera. En ambos lados repetí el proceso, de esa manera me quedaron igualmente ubicadas las guías. Y bueno, para ir haciendo para los cajones superiores voy a hacer lo mismo, voy a colocar esta maderita en la parte superior del cajón, aquella al fondo, y ahí voy a volver a colocar la guía. Eso para la altura que van a tener las guías respecto de los cajones, pero para altura entre cajón y cajón voy a seguir utilizando estos retazos de goma. Entonces voy a apoyar el fondo del cajón superior sobre este retazo de goma. No es muy complicado tampoco, o sea, también se puede hacer mediante cálculos, es decir, calcular el espacio disponible que uno tiene, restarle las luces que uno quiere dejar entre cajón y cajón, realizar el corte de todos los cajones y ahí ensamblarlos, luego venir acá y montarlos. Pero como es la primera vez que estoy haciendo una cajonera, creo yo que me puedo llegar a equivocar, así que voy armando cajón por cajón de a uno, ¿sí? Hago uno, lo presento, lo ensamblo, luego hago el otro, lo presento y lo ensamblo.
Listo, muy bien, ya terminé de fabricar todo el carro porta herramientas. Bueno, por supuesto que no queda perfecto, ¿no?, la terminación de las tapas del frente, ya que el corte con la sierra caladora no es tan preciso como si lo fuera con una sierra circular, pero no quedó para nada mal. La verdad que me esforcé bastante como para que quede bien. Ahora simplemente faltan ultimar detalles y bueno, lo que voy a estar haciendo es desarmar nuevamente el carro por completo para poder pegarle una buena lijada, así para emprolijar todas las rebabas que quedan, ¿no?, del corte con la caladora, porque lo único que estuve lijando fueron los frentes. Eso es lo único que estuve emprolijando un poco, bueno, para ir montándolos y que quede bien. Pero bueno, como les digo, no quedó del todo perfecto y eso lo voy a estar corrigiendo cuando haga los tiradores. Como vieron en las imágenes esas, cuando yo estuve dándole la luz entre cajón y cajón, utilicé, además de un pedazo de cartón, este caño estructural. Este es de 30 por 30. Bueno, acá ya corté uno para que me quede tipo perfil L. Acá tengo el resto que voy a utilizar. Para hacer los tiradores voy a estar utilizando estos de acá y lo voy a colocar así, de esta manera. Por eso es que utilicé también la medida del espesor de este caño para poder darle la luz entre cajón y cajón. Bueno, miren, eso es todo lo que me sobró acá de madera. Aproveché re bien la madera y bueno, ahí además me sobraron 2 paneles enteritos, así que para algo me va a servir eso. Así que bueno, como les dije, voy a ultimar detalles en el carro, lijarlo todo un poco, prepararlo para la pintura. Voy a estar soldándole acá un soporte para poder acarrearlo, ¿no?, para poder empujarlo, algún tipo de mango o algo. Voy a estar agregándole los tiradores. También voy a desarmar cajón por cajón para poder ponerle el pegamento en las uniones. Y vamos a estar emprolijando acá las cabezas de los tornillos. Para eso también con pegamento. Y ahí miren, ya guardé un montón de acerrín, ¿sí?, para poder hacer como tipo una masilla de madera. Voy a atornillar bien acá los tornillos para que me queden un poquitito embutidos y después con pegamento para madera y acerrín voy a estar fabricando tipo una masilla para tapar todo esto. Eso lo vamos a lijar y bueno, ahí creo que va a quedar bastante bien prolijo. Y bueno, las imperfecciones, ¿no?, de esto que no es muy recto, lo vamos a emprolijar, o sea, se va a corregir y disimular bastante con el perfil ese que vamos a utilizar como tirador. Así que bueno, me pongo a desarmar todo el carro, lo emprolijamos por completo, ya le aplicamos la pintura también y vuelvo con ustedes cuando termine con todo eso. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
set my heart on fire. Skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. ¿Y qué les parece? Así es como quedó finalmente mi carro portaherramientas. Todavía está vacío, pero bueno, ya está completamente ensamblado. Acá fijé los tiradores con 4 tornillos, a cual le hice un agujero al perfil este, bueno, que fabriqué el perfil a través de un caño estructural. Y le hice un avellanado ahí para que el tornillo quede bien al ras. Tengo entonces ya mi propio carro de herramientas con 7 cajones, son 5 chicos y 2 un poco más grandes. El último, bueno, el más grande de todos. Aquí vamos, no sé qué para qué lo voy a utilizar, todavía no sé bien qué herramientas voy a poner, dónde, lo iré colocando a medida que lo vaya necesitando. Pero finalmente tengo mi propio carro de herramientas. Hace mucho tiempo que quiero uno, pero bueno, prioricé otras cosas, comprarme otras cosas antes. Para que ya se me dio la oportunidad, me pude fabricar mi propio carro de herramientas. Por supuesto que no es perfecto, renegué un poquito para poder ensamblar todos los cajones con los rieles y volver a alinear todo, pero bueno, ya está ya. Y este es el resultado final. Voy a ver si es que le voy a colocar alguna goma acá, por si es que voy a utilizar para apoyar cosas, pero por lo pronto se quedará así. Bueno, y para trasladarlo, como les comenté, le instalé estas ruedas de 100 milímetros de diámetro, es decir, ruedas de 10 centímetros de diámetro, ¿no? Con las ruedas móviles instaladas en la parte frontal de cómo se desplaza el carro, ¿no? Desde el mango. Y bueno, luego cuando yo llego a la zona de trabajo, le coloco los seguros a las ruedas y ahí queda bien firme el carro, no se mueve. Además se lo siente bastante robusto, ¿no? O sea, tiene su propio peso, ya que la madera le da peso propio, ¿no? Ahora voy a poder organizar bien mis herramientas y poder trasladarlas, ¿no? De un lugar a otro. Ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cajones. Bueno, del lado de adentro también está todo pintado. Bueno, no hay forma de mostrarles ahora, pero los paneles también están pintados de ambos lados. Ahí sí se alcanza a ver. Así que ya estaba bien protegido de la humedad la madera. Y bueno, el metal también protegido del óxido.
Pero bueno, el video va a llegar hasta acá, gente. Espero que les haya gustado mucho. Es un avance más para mí, o sea, personal. De a poco me voy equipando. Mi idea es tratar de tener todas las herramientas necesarias y más si es posible, siempre para poder realizar los proyectos de la mejor manera posible, realizar buenos trabajos. Así que bueno, una adquisición, un carro portaherramientas para mi taller. Y bueno, sin más nada que decirles, me despido. Hasta el próximo video. Chau, chau.